Bienvenidos amigas y amigos, yo soy Richard Casanova y este es su programa Construye en País, un espacio para conversar sobre los problemas cotidianos de la ciudad, para hablar de infraestructura y servicios, del desarrollo y del medio ambiente, en fin, para abordar los problemas fundamentales del país y aportar soluciones. Hoy tenemos una invitada muy especial, verdaderamente nos sentimos orgullosos de tener con nosotros hoy a la profesora Josefina Baldó, arquitecto, urbanista, profesora de muchos años de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente del CONAVI, dirigió con mucho éxito el programa de habilitación de barrios y actualmente está presidiendo la Fundación Amigos del Hábitat. Casualmente está hoy, en estos días, ha estado reunida la conferencia, la tercera conferencia del Hábitat en Quito y bueno, vamos a abordar ese tema. Pero vamos a empezar conversando sobre el desarrollo urbano en Venezuela en los últimos tiempos. Una perspectiva de cuál ha sido la evolución del urbanismo en los últimos años en Venezuela. Bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, ¿no? por esta invitación y la oportunidad de uno expresar algunas ideas aquí frente al público. Pienso que el desarrollo urbano en Venezuela, no específicamente Caracas, ha tenido muchos inconvenientes. Comienza, por supuesto, ese flujo a las ciudades en los momentos del desarrollo petrolero, el inicio del petróleo, y claro, eso lleva a gigantescas migraciones que tienen que buscar vivienda como sea y empiezan a crearse esos cordones de miseria en las distintas ciudades. ¿Qué pasa? Los gobernantes, en su mayoría, desde hace muchos años, no fueron capaces de incorporar toda esta población que venía a las ciudades para darles una forma de vivienda adecuada e insertarlos en ella. También los planes de ciudad, independientemente que haya habido mucho trabajo al respecto, siempre va a la cola de todo este desarrollo. Entonces, ya desde hace 30 años, una ciudad como la de Caracas, bueno, viene creciendo sin ningún tipo de regulación. Por supuesto que cabe mucho más gente de la que está, pero con un transporte urbano ineficiente, porque eso del transporte público es la base para cualquier conglomerado urbano, con deficiencia de servicios en cuanto a cloacas, acueductos, drenajes, equipamiento, electricidad. Eso hace que la ciudad pues cada vez presente más problemas. Y a eso se le suma, porque cualquier otra ciudad del mundo desarrollado van insertando sus programas, independientemente de que la planificación vaya a espaldas o vaya atrasada en ese sentido, por lo menos hay un acondicionamiento urbano de las distintas, en su mayoría, personas que viven allí, porque hay todos los procesos de industrialización y hay todo un mercado de información que se va llevando adelante que hace que las ciudades tengan un mejor acondicionamiento. Esos procesos migratorios son normal que se produzcan en las ciudades en el mundo, o tiene alguna particularidad ese proceso migratorio tal como se produjo en Venezuela? En Venezuela fue específicamente por la producción petrolera, de una producción agrícola, efectivamente cuando había el petróleo y muy poca mano de obra, porque esa es la característica de la industria petrolera, hace que mucha gente dejase sus trabajos en el campo y fuesen a la ciudad a mejores expectativas. En muchos casos no se encontraba, pero había la esperanza de que se pudiera dar. Y esto constituye, en la mayoría de los casos, lo que uno llama las ciudades plebeyas. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque hay un gran desempleo, el desempleo campea, hay dificultades de vivienda y existen estos cordones de desarrollo urbano incontrolado, que es lo que se llaman los barrios. ¿Qué es esto? Esto es personas que deseaban, que tenían necesidad urgente de una vivienda, no tuvieron las condiciones y las posibilidades de poder abordarlo y sencillamente invadieron terrenos. Invadieron terrenos, muchas veces en colectivo, en la mayoría de los casos en colectivo, en otros momentos individual. Pero ¿qué pasó? Teniendo todo en contra, tuvieron que montar su techo. Entonces, el techo está allí. Eso se ve en Venezuela. Estamos hablando de más del 50% de personas que viven en barrios. Pero el acondicionamiento urbano, los servicios no existen. Entonces, nuestras ciudades, cuando me preguntaba qué es lo característico hoy día de nuestras ciudades, en Venezuela y en muchas partes de los países del tercer mundo, que tienen estos asentamientos urbanos precarios, al no tener servicios, bueno, estamos
casi que hablando de ciudadanos de segunda que viven allí, y personas que están incorporadas al mercado de trabajo, tienen un conjunto de, además de esfuerzos que tienen que hacer, a veces 4 horas de cola para llegar a su trabajo, 4 horas de transporte, y eso no son condiciones para ningún país. Por eso ese problema que florece como tal en nuestras ciudades, específicamente en Venezuela, con más del 51% de personas viviendo en esas condiciones, es prioritario abordarlo. Y pareciera que se vuelve un círculo vicioso porque estas condiciones de vida restringen la prestación o limitan mucho la prestación eficiente de servicios educativos, de servicios asistenciales, se va deteriorando cada vez más la calidad de vida y además se van convirtiendo estos desarrollos urbanos informales, los barrios se van aislando cada vez más y entonces se empieza a percibir como que si existieran 2 ciudades, una formal y una informal. Hay un problema de conexión allí que va más allá de los servicios, hay un problema también cultural allí. Bueno, es evidentemente cierto que independientemente que desde el punto de vista económico cualquier persona que trabaje en un barrio puede ser profesor en cualquier sitio o puede estar inserto en el mercado de trabajo en cualquier parte, porque los barrios son muy heterogéneos. Hay desde las personas en una pobreza extrema hasta personas con un nivel de educación de nivel medio y alto. Eso ocurre porque eso se ve en todos los trabajos que uno ha hecho desde el punto de vista estadístico dentro de ellos. Pero ¿qué pasa? Estas zonas, al tener ese inconveniente de zonas suburbanizadas, las denominamos nosotros. ¿Por qué están suburbanizadas? Porque tienen el conjunto de viviendas tipo campamento, una vivienda al lado de la otra, pero no hay cloaca y acueducto. Uno dice, sí, pero sí hay alguna cloaca, pero es que son retazos de cloacas y acueductos que se han venido dando. No tienen, y lo mismo el sistema de las redes eléctricas, las calles, cuando estamos hablando de las calles en los barrios en pendiente, como es la ciudad de Caracas, la ciudad de Mérida, algunas zonas en Puerto La Cruz, para citar algunos ejemplos, estamos viendo que no hay accesibilidad a muchas de las zonas y la gente tiene que, es el equivalente a piso, subir escaleras equivalente a veces a 22 pisos para llegar a su vivienda. Esas no son condiciones humanas para un trabajador, para una persona que vive en una ciudad. Si tuvieras que calificar hoy con una palabra, calificar la situación desde el punto urbanístico de las ciudades en Venezuela, ¿qué palabra usarías? Bueno, está interesante la pregunta por lo siguiente. Yo no las denominaría ciudades, sino son aglomeraciones humanas, porque son aglomeraciones humanas, de viviendas con escasez de servicios, pero ausente de lo que se denomina los aspectos básicos de una ciudad. En las ciudades de avanzada son hoy día las sedes del conocimiento, donde hay ciencia y tecnología, donde se tiene que desarrollar todo lo más avanzado, porque justamente esto es el mundo moderno hoy en día para Vamos a ir a un corte y vamos a abordar ese tema que es fundamental para poder comprender la dinámica urbana de hoy. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos, amigos, con su programa Construyen País. Nuestra invitada de hoy, la arquitecto y urbanista Josefina Baldó, toda una autoridad en materia urbanística y particularmente con relación al desarrollo urbano en los sectores populares, tiene mucho que decirnos. Cerramos el último segmento con una reflexión que nos lleva a una conclusión que es bien interesante. Lo que hoy tenemos no son ciudades desde el punto de vista formal, sino son aglomeraciones urbanas o conglomerados humanos donde hay enormes carencias que impiden que estos asentamientos puedan ser calificados como ciudad. Es bien interesante esa reflexión, pero además nos coloca en una enorme preocupación con relación al futuro. ¿Cómo abordar esa problemática y cuáles son los programas, cuál es la perspectiva que podemos ver de cara al futuro con relación a esta realidad? Efectivamente que estas ciudades podrían ser otra cosa. Si aquí se montan planes estratégicos como debería darse para poder, por un lado,
ubicar todos los distintos servicios necesarios, y estoy hablando para la ciudad formal, la que tuvo planificación y se desarrolló. Efectivamente que eso se puede hacer y mejoraría notablemente espacios públicos. No hay nada más importante en una ciudad que el espacio donde se reúne la gente. ¿Qué significa espacios públicos? Plazas, parques, espacios inclusive pequeños, pueden ser pequeños o grandes. Inclusive la acera. La acera puede ser un espacio público, pero eso en cualquier ciudad que tenga un nivel más alto y que uno sí lo denominaría ciudad, eso es vital. Nosotros estamos ausentes, no estamos diciendo que no haya ninguno, pero fíjense que cuando se hace un pequeño esfuerzo para citar algo como un Sabana Grande, eso podría ser un tremendo bulevar. Bueno, algo caminó, pero efectivamente que estamos muy ausentes de ello. Eso por un lado, sí tenemos que hacer planes importantes para mejorar la ciudad y elevar su nivel. Y ocuparse, tan o más importante que eso, de las zonas de barrios, asentamientos informales, la gente que invadió, que no tuvo techo, que tuvo que buscarse como pudo, estoy hablando de 70, 80 años atrás, para poder tener un techo. ¿Qué significa que haya estado sin servicio durante muchos años peleando para ver cómo vivía mejor? Bueno, ha sido muy duro. ¿Y qué ha pasado? Estoy hablando también de 50 años atrás. Las políticas de vivienda, cuando recordamos la época de Pérez Jiménez, es erradicar estos barrios, porque había que erradicarlos, montar edificios y sencillamente se acababan las zonas informales. Bueno, eso fracasó y fracasó en todas partes del mundo, no solo en Venezuela. Después vino un programa que se ha venido implementando desde hace muchos años, 30, 40 años, y todavía vigente, hoy día sigue siendo muy importante, que es el de intervenciones puntuales. Es como un fondo sin salida. Cuando se empieza a invertir en barrios porque una comunidad pide un acueducto, entonces se le da un pedacito de tubo para que monte su cloaca, la cloaca por otro lado, el trocito de vía para que se pueda transitar por una vía. Bueno, estamos haciendo retazos, para no hablar de los que sencillamente es mejorar la fachada de la casa, que también pasa, no vamos a pintarla. Claro. Entonces, nosotros lo llamamos intervenciones puntuales, intervenciones de maquillaje. Lo que hacen es aminoran un poquito el problema, pero no lo resuelven. O lo disimulan en algunos casos. Lo disimulan. Entonces, estamos hablando de otro programa, que es el que consideramos que es el Vanguardia, que es el que tiene éxito, que es el que realmente podría transformar esta zona. No estamos hablando en forma teórica, porque esto se ha implementado, ha tenido excelentes resultados, que es el programa de habilitación de barrios, que no es otra cosa que transformar esas zonas desde el punto de vista estructural. Tiene que ir al rediseño de lo que es esa zona, dotándola de servicios y urbanismo. Tiene que estar dotada de servicios. Pero todo uno dice, bueno, eso técnicamente se puede hacer. Sí, se puede hacer con tremendos proyectos muy eficientes, pero hay el aspecto más importante que yo sí quiero señalar aquí con mucha fuerza, que es, solo se puede hacer si las comunidades que allí residen emprenden ese programa, se apoderan y lo desarrollan. Eso es parte importantísima de todo ese aspecto. Precisamente hemos querido invitarte, Josefina, porque además de toda la visión desde el punto de vista urbano que puedes aportar para el desarrollo del país, específicamente con el tema de los barrios, tú has liderizado o liderizaste en algún momento una experiencia relativamente exitosa que lamentablemente fue frustrada, no permitió el desarrollo de toda su potencialidad, pero ese programa de habilitación de barrios es fundamental, sobre todo hoy que la situación es verdaderamente dramática. Quienes recorremos los barrios con frecuencia sabemos que la situación se ha deteriorado terriblemente. La situación en cuanto a calidad de los servicios públicos, hay sectores populares que reciben servicios, por ejemplo el agua cada 15 días, es una cosa verdaderamente impresionante. Pero es que además en Caracas, aquí en Caracas, por ejemplo en Macaracuay, en esas zonas, hay 3, 4 días de la semana que no reciben agua, sino nada más una hora de 5:30 a 6:30 de la mañana. Imagínate tú en los sectores populares. Entonces, ese programa de habilitación de barrios, ¿por dónde comienza? Porque el problema es tan complejo que la gente dice, bueno, ¿y cómo vas a empezar eso? No puedes intervenir 3.000 barrios, no hay dinero para abordar la problemática tan compleja que hay hoy. Entonces, ¿por dónde comienza ese programa de habilitación de barrios? Primero quería decir aquí que este es un programa de alrededor de 15 años.
no es un programa que se resuelve en 2 o 3 años. ¿Por qué? Es muy extenso y como dijiste, hay alrededor de 3.600 zonas de barrios, no barrios, sino zonas de barrios, que es el equivalente a 30 hectáreas con 12.000 personas. O sea que el ámbito equivalente a una urbanización. El abordar eso progresivamente, de acuerdo a los recursos, puede ser una salida, porque así fue que se comenzó en el año 99-2000. Se montan en las distintas zonas de las diferentes ciudades del país, porque el ideal es cuando está extendido. Puede hacerse solo en un estado, puede hacerse solamente en una ciudad, puede hacerse un solo caso. Aquí no hay una regla, pero el ideal es cuando es masivo, porque efectivamente, bueno, se va a abordar en 15 años y no se convierte en el barrio vitrina, ¿sabes? El barrio perfecto que se está invirtiendo todo, sino que hay muchos que están en esa participación. Entonces, la escala equivalente a una urbanización, alrededor de 20, 30 hectáreas, es el ideal, mucho más que el conglomerado de 400 casas. Por eso que cuando el Consejo Comunal tiene el equivalente a un pequeño núcleo, eso es un punto dentro de la zona que se va a habilitar. ¿Y qué se tiene que hacer para eso? Un buen proyecto de, aquí entran arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos, urbanistas, todo ese conjunto de gente para el diseño técnico de eso, que no es al margen en una oficina, sino participando con la gente. Pero ese es el aspecto técnico, que es abordar la zona con los servicios y el urbanismo importante en ella, y su inserción en la ciudad. Pues tú mencionaste que era muy importante para que no se convirtieran como guetos aislados en las zonas de barrio. Es su inserción de estas zonas con la ciudad. Cuando se habla de un acueducto, no se va a diseñar un buen proyecto de acueducto sin pensar que hay todo un abastecimiento central de la ciudad para que esto tenga agua. Lo mismo con un recolector de aguas negras. No se va a hacer un buen sistema de recolección de aguas negras sin poder considerar que la ciudad como tal puede recibirlo. Entonces, todo este conjunto de aspectos a lo interno y a la inserción con la ciudad, desde el punto de vista técnico, es básico. Bueno, vamos a profundizar sobre todos estos aspectos porque ese es el corazón de un proceso de cambio que tiene que tener una expresión concreta en los sectores populares. Vamos a profundizar el tema al regreso de este breve corte comercial. Ya venimos. Amigos, llegamos a la parte final de nuestro programa de hoy con la arquitecto y urbanista Josefina Baldó, hablando del programa de habilitación de barrio. Bueno, en los segmentos anteriores hicimos una caracterización del mismo, la necesidad de establecer prioridades, de definir la zona. Hay un componente técnico muy importante que empieza a definir todas estas prioridades, pero parece que lo fundamental, en definitiva, es que todo este desarrollo se haga con la gente. El tema de la participación ciudadana tiene un componente esencial en estos programas. Vital, por lo siguiente, no es que es optativo si uno quiere que las comunidades participen, parece muy popular, que tengan que estar allí, no, es indispensable. Primero porque allí vive la gente. ¿Cómo se imagina uno que vas a intervenir una zona donde habitan personas sin la participación de ellos, por un lado? Y dos, cuando es masivo un programa como este, bien sea en un estado, bien sea en una ciudad, bien sea en todo el país, no hay alcaldía, por más eficiente que sea, no vamos a hablar de los desastres de alcaldías hoy en día, pero una alcaldía eficiente no podría abordar el conjunto de programas de este tipo si no es porque la gente se empodera de ellos, se les transfieren los recursos, se prepara para que pueda liderizar ese trabajo. Aquí no estamos hablando de que lo liderizan y ellos mismos hacen las rayas, no, buscan a los mejores profesionales y avanzan en este trabajo. Se vuelven como cuentadantes de la República con los dineros, rindiéndole cuenta, bien sea a la alcaldía, que es lo más acertado porque estos son programas muy ligados con la gente, pero este empoderamiento de la población es indispensable. Para esto en un momento dado se crearon organizaciones autogestionarias de vivienda que eran sencillamente organismos muy participativos, con asambleas muy localizadas, pero hoy en día para un programa como esto, porque hay que justamente saber que es vital poderlo implementar, hay que tomar en cuenta esta existencia de los consejos comunales con los defectos, las fallas y los problemas que esto lleva. Entonces, hay que hacer alguna adaptación, esto es básico en un momento como el de ahora, han pasado muchos años donde este programa se dejó, habiendo habido 300 comunidades en 22 estados del país, porque eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces, es una participación, es de nuevo tipo, es lo que creímos nosotros que se iba a dar en esta Constitución con el artículo 184, porque el artículo 184 es sencillamente maravilloso. Es una participación donde la gente se empodera de estos
de toda esta acción que va a llevar adelante y tiene realmente poder, que eso es lo importante y justamente uno de los aspectos centrales para poder levantar y salir de la pobreza es que los ciudadanos tengan fuerza para poder decidir lo que quieren en un momento dado. Así es que se convierten en ciudadanos. De resto lo que estamos es hablando de una participación delegada, que eso es otra cosa. Claro, pero cabe en este momento una reflexión, porque fíjate tú que la experiencia de quienes enarboraron las banderas de la democracia participativa y protagónica fue más bien revertir a un modelo centralista. Y cuando tú iniciaste en el año 99 el programa de habilitación de barrios con esta filosofía de participación, llegó una visión militarista y truncó toda esa experiencia. Entonces, todo eso fue cambiado por un modelo participativo sustentado en el clientelismo, en el populismo, y eso ha derivado en una cultura, que se relaciona con la idea de que si le transfieres recursos a alguien, esos recursos son para mí, porque como los de arriba roban, porque yo voy a rendir cuentas de eso. Entonces hay muchas historias de eso, no son todos los consejos comunales, pero hay muchísimas historias de dineros que se han perdido, que han sido utilizados, que se los reparten entre el mismo grupo que lideriza esa comunidad y entonces después le echa la culpa a otro, o cuando le dan la responsabilidad. Hay muchos colegas nuestros que han sido contratistas y entonces con este esquema de la participación ciudadana se han encontrado con el sindicato de la construcción que los chantajea, o el del Consejo Comunal que no le firma la evaluación si no le dan algo de dinero en efectivo, aunque el contratista lo haya hecho muy bien. Entonces, ¿cómo moderar ahora y ir avanzando progresivamente en un modelo cultural de participación ciudadana que sea responsable? Es decir, ¿cómo quebrar ese modelo clientelar y populista que se ha impuesto durante los últimos años en Venezuela? Pienso que sí se puede hacer. Ahora va a ser más difícil, pero se puede lograr por lo siguiente. En general, las personas que habitan en los barrios quieren progresar, eso es un hecho, eso es evidente, quieren mejorar su hábitat y saben que en la medida en que se le den herramientas para que se pueda lograr con más eficacia, están dispuestos a hacerlo. Estos programas, ahí no se puede lanzar dinero por lanzarlo. Nosotros en ese sentido hemos sido muy cuidadosos dentro del programa de habilitación de barrios, que es transferencia de recursos en la forma de administración delegada. Se delegan los recursos. Estas asociaciones tienen que tener entidad propia con sus fondos independientes, no pueden formar parte de una cadena desde una presidencia o un partido de gobierno para que los vigile. Tiene que tener independencia, pero sí se tiene que velar por ellos y absoluta seguimiento de los recursos. Si una alcaldía entrega tantos miles de bolívares para un proyecto, eso no es que se entrega así, vamos a ver qué pasa, que es parte de lo que ha pasado. Los muy honestos lograron un resultado, otros se lo embolsillaron y otros tristemente, por desconocimiento, hicieron obras que no había que hacer, porque eso ha pasado. Esa es un poco la historia de lo que ha pasado con esta, cómo se han dilapado los recursos y cómo realmente ha sido de una forma tan ineficiente. Entonces pienso que las comunidades, al saber que lo pueden hacer de una forma mejor, llegan a ser doctores de esta causa y dirigir lo que tienen que hacer, pero por supuesto buscándose profesionales que ellos quiten y pongan. Eso es parte importante, que dirijan ese proceso, se preparan para ello y realmente el poder está en la gente, lejos de pensar que se le va a transferir poder sin haber preparado. Claro. Entonces yo pienso que es mucho más difícil ahora, es mucho más duro. La corrupción ha llegado a tales niveles que este proceso de administración delegada es tan riguroso que tiene controles de distintos tipos, pero de la propia gente, porque efectivamente están utilizando sus recursos y quieren que sea lo más eficiente posible, con posibilidades de remoción al que está haciéndolo mal. Entonces, pienso que es muy duro en estos momentos, pero sí se puede lograr porque mucha gente quiere cambio en el país, quiere participar, quiere realmente mejorar su zona, y estamos con un problema serio, que estamos llevando un país, hoy en día está casi todo el mundo en malas condiciones, pero con lastres muy difíciles. Yo diría, para resumir en la habilitación de barrios, 4 cosas. Por un lado, que tiene que ser una intervención estructural, cambiando la zona
existe como tal. Por otro lado, tiene que haber una política de Estado a largo plazo para 15 años por lo menos. Eso es importante, una política de Estado, que no es el gobernante que quitaste y se cortó el programa. Tercero, que solo con la participación comunitaria de las comunidades activas participando se puede esto lograr. Y por otro lado, con los recursos de mayor avanzada para programas como este. Son 4 condiciones indispensables para transformar estas partes del país y lograr una mejor Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por tus aportes. De verdad que, bueno, estamos inmensamente contentos de haber compartido este programa contigo, Josefina, y yo estoy seguro que nuestros televidentes comparten esta opinión conmigo, y de verdad que nos sentimos optimistas y eso lo compartimos también. Amigos, muchísimas gracias. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad, cuando de nuevo estaremos con ustedes. En nombre de este servidor, su amigo de siempre, Richard Casanova, y todo el equipo de Construyen País, pórtense bien, cuídense mucho y recuerden que se les quiere.